Bueno, Luis Díaz, personaje legendario de la ciudad de Cartagena, habitante de toda la vida del antiguo Caimán, hoy Olaya Herrera. Bueno, sus recuerdos más remotos, más viejos sobre esa zona, ¿cuáles son? ¿Cómo era eso cuando usted lo conoció? Bueno, ¿Qué edad tenía? yo te puedo comentar que nosotros llegamos muy pequeñitos. Yo soy de Arjona, Bolívar. Mi mamá llegó peladita aquí. Después mis otros 3 hermanos nacieron en Cartagena. Desde que yo tengo uso de razón, nosotros nos criamos ahí en lo que está la estación de la Piedra Bolívar, una casita que está por ahí. Cuando llegamos, ayer era que quedó el primer cuartelillo. Barrio Olaya no existía todavía, algunas callecitas, algunas cositas ahí. Después el barrio fue prosperando. Yo recuerdo que estaba la revuelta del Cráneo y la revuelta del Foco Rojo. La revuelta del Cráneo es lo que cuando tú vas de Confenalco hacia la avenida Pedro Heredia, eso se llamó la revuelta del Cráneo porque había muchos accidentes ahí. Entonces mucha gente murió, eso le llamaban la revuelta del Cráneo. Eso es lo que tú ves de la bajada de Confenalco hacia la avenida Pedro Heredia, donde está la esquina del Sena. La vía seguía adelante, no estaba en la avenida Pedro Heredia, la vía seguía por Olaya. Entonces a la vuelta de Olaya estaba un foco rojo. En esa época no existían los semáforos, entonces ya había un foco rojo. De Emisora Fuente. Más adelante Emisora Fuente. Me voy, la vuelta ya, las 2 sillas me la Sí. vuelta. El foco rojo, porque también había entonces colocaron eso para que la gente supiera que era un lugar de mucha accidentalidad porque era una curva. Después que tú pasas el Colombo, doblas ahí donde está el colegio Foco Rojo más adelante. Por eso que ese colegio se llama el Foco Rojo, en honor a que ya existió un foco rojo más adelantico ahí. Olaya fue creciendo. Te cuento un detalle. La avenida Pedro Romero, que es la que está por Olaya, es la Cordialidad. Esa vía, el agua llegaba casi a la orilla. Nosotros íbamos a ver el sector Playa Blanca, llegábamos a Olaya Central, llegábamos a lo que era Fredonia, el agua pegaba a la vía. Entonces fíjate tú esa cosa, cómo se repobló, cómo está invadida, que ya las aguas van casi llegando, la tierra van llegando casi a la boquilla. Porque es que todo eso fue rellenado. O sea, la vía de la Cordialidad, lo que hoy es la avenida Pedro Romero, las aguas pegaban, recostaban la Ciénaga de la Virgen, pegaba a la orilla ahí. Pero fíjate tú que eso se fue repoblando. Eso se llamó Caimán, porque decían que ahí que salían unos caimanes, dicen los historiadores. Pero hoy en día tiene el nombre de Olaya Herrera. Olaya Herrera, fíjate que había en la ruta de buses Pop Olaya. Ahí tú encuentras a Ricauter, encuentras a Rafael Núñez, encuentras sector 11 de noviembre, sector Progreso, sector Playa Blanca, sector Fredonia, y pare de contar. Y en la margen derecha tiene sector San José Obrero, tiene Olaya Central, y la parte alterna que ya se está entrando une un poquito con la Gaviota. Pero esa es la historia del barrio Olaya Herrera. La única ruta que había para salir de Cartagena era esa. Tú llegabas a donde está el cuartelillo Olaya, a la derecha y se iba para Medellín, y a la izquierda se iba para Barranquilla. ¿Por qué el nombre de Playa Blanca? Bueno, ese nombre de Playa Blanca, no sé dónde nace ese nombre. Parece, dicen que allá habían unas playas que eran blanquitas, que botaba una arenilla blanca. ¿La sal? De la sal, sí. Había un poco de salinidades. Entonces la gente le puso Playa Blanca. Esa es la historia que tengo de ellos ahí. ¿Cómo era la Ciénaga de la Virgen en ese momento? La Ciénaga de la Virgen, te estoy contando que llegaba casi acá a la avenida Pedro Romero. Y eso fue repoblado, fue invadido, fue lleno. Porque nosotros cuando visitábamos, figúrate tú, donde estaba el Foco Rojo, el colegio Foco Rojo, ahí quedaron los transmisores de Emisora Fuente. Ese es un terreno que invadió, vio Rafael Fuentes López, que era el dueño de Emisora Fuente, eso lo invadió, lo cercó porque ahí cerquita estaban los cabarets, que era la zona de tolerancia de Tesca. Él cercó eso y nosotros cuando venía el verano nos íbamos a jugar pelotica de caucho ahí, porque el agua llegaba hasta acá adentro. Salíamos todos salitrosos porque son terrenos salitrosos. Eso que tú ves que las casas que hacen ahí, como no hacen el tratamiento los maestros de obra ni los arquitectos, las casas se corrompen, se comen por debajo, la salinidad la pudre, las come. Entonces fíjate tú que eso es bueno que los ingenieros maestros de obra sepan que antes de hacer cualquier construcción en la zona de Olaya, deben curar primero la base, ya sea con una capa asfáltica o echarle cualquier material, porque si no lo hacen, la sal le corroe el concreto, el bloque y lo daña totalmente. ¿Cómo se produce el cambio del nombre de Caimán a Olaya Herrera? ¿Qué motiva eso? Bueno, eso fue que la gente, no sé por qué, porque ya había muchos barrios
Entonces los barrios se fueron sectorizando. Tú ves que entonces está el sector Ricaute, el sector 11 de noviembre. Entonces los barrios fueron tomando su nombre individual. Los sectores fueron tomando su nombre individual y se fueron olvidando del sector Caimán. Olaya, en razón de que aquí hubo un presidente llamado Olaya Herrera que visitó mucho esa zona. El doctor Enrique Olaya Herrera era muy querido en esa... Él fue el que creó cuando los cabarets de Tesca. Entonces eso, la gente que fue poblando en honor a Olaya Herrera le declararon el barrio Olaya. Eso se debe en honor al expresidente Enrique Olaya Herrera. Pero ahí estaban los angulos que tenían una finca grande ahí, los Juan, lo que tú ves, los límites con Chiquinquirá, donde está la Casa de Justicia, todos esos terrenos eran de los Juan. ¿Oíste? Y lo que es Tesca Nuevo, que es donde está la Villa Deportiva, eso se llama Tesca Nuevo, porque cuando se fundó Tesca el barrio, se viene más adelante, se hacen unas mansiones bonitas ahí, se le pusieron Tesca Nuevo. Bueno, la historia de las mansiones y la historia de la zona de tolerancia en ese sector. Bueno, las mansiones fueron una cuestión importante de la ciudad porque cuando estaba acá en el sector céntrico, acá en el Papayal, estaba lo que se llamaba aires cubanos. Y eso ahogaba la ciudad, estaba muy cerca de la ciudad. Entonces, pues, allá llegaron a hacer unas mansiones, como que algún arquitecto, algún constructor, ideó hacer unas mansiones para apartarse un poquito de la ciudad, pero eso no le dio resultado. Entonces, ¿qué sucedió? Que se aprovechó en el momento de que atacan aires cubanos aquí en el Papayal y se llevan todos esos cabarets, todos esos prostíbulos, se los llevan al sector de Tesca. Ahí meten los prostíbulos, eso. Ahí están mucho tiempo, pero cuando el SENA se está inaugurando por los años 60, aquí hubo un alcalde llamarse Juancho Arango. Entonces él dijo que cómo era posible que estando un centro educativo, en esa época el SENA tenía un prestigio del carajo, que habiendo un centro educativo hubieran unos cabarets ahí. Tú recuerdas la tienda San Miguel, ¿verdad? En la esquina, esas señoras de la vida alegre, como podemos decir, salían borrachas, casi en cuera, a tomar trago en la esquina de Julio San Miguel en la madrugada, en la mañana. Eran los escándalos grandes. Entonces Juancho Arango se dio por quitar ese negocio de ahí y lo erradicó. Esos negocios se proliferaron por la ciudad, pero la zona de tolerancia en Cartagena desapareció. Sé que hay algunos sectores donde hay, pero no es tan céntrica como lo fue Aires Cubanos y como lo fue la zona de Tesca. Bueno, recuerdos de los prostíbulos en la ciudad de Cartagena. ¿Qué recuerdos tiene usted de ellos? En lo mejor fue El Príncipe, un negocio hermoso, donde había más de 200 mujeres. Ahí cantó Yo Arroyo, cantó Alcia Costa. Fueron cantantes máximos. Hugo Alandete llegó jovencito a cantar ahí. Eso era un señor llamado Jaime Jiménez. Estaba el Split Pigal, el Danubio Azul, el Rey, que era un amanecedero impresionante, que era un señor de apellido Osorio, el Rey. Entonces ellos eran los dueños de todos esos negocios ahí, pero eran sitios importantes, eran sitios de atracción. Tú llegabas al Príncipe, era una vaina como hablar tú de Split Pigal o del bar ese que hay en La Habana, el bar ese como el que está en La Habana, que es muy famoso. Tropicana. El Tropicana, era una vaina muy parecida al Tropicana. Se presentaban shows, mujeres bailando, espectáculos del carajo. Eso también desapareció. Pero eso que había en el Príncipe era una vaina de altos quilates. Yo recuerdo que yo vi ahí llegar a políticos tan prestantes como el doctor Arquemiro Bermúdez. Eran tipos que eran clientes selectos, ¿oíste? Eran unos cabarets de mucho renombre y de mucho prestigio, donde llegaban gente importante. Llegaban ministros, llegaban magnates. Era una zona muy protegida y con shows y vainas artísticas maravillosas. Bueno, la gente cómo recibía. Hoy en día es un escándalo que pongan siquiera un reservado en una zona de la ciudad. En ese entonces, ¿cómo fue la reacción de la gente cuando se empezó a crear Tesca como un prostíbulo? No, lo que pasa es que esa era una zona bastante deshabitada, por ahí no había sector. Y a Tesca también, te digo que hubo unos arquitectos que llegaron a hacer esas casas modernas para venderlas a gente pudiente, un estilo más o menos como las casas de manga. Más o menos, tú ves, eso se fue desapareciendo. Tú ves la casa donde vivía el perro Villalobos, allá donde quedaba el Príncipe. Oíste, entonces, todos esos cabarets fueron hermosísimos, una casa grande, pero no se dio éxito, pero como una zona bien apartada, quedaba pegadito ahí, era el barrio de Boston. Pero para adelante no había nada. Lo que es el barrio República del Líbano, ahí no había nada, eran playones ahí que eso estaba deshabitado. Pero cuando ya la gente comienza a repoblar el sector, a llenarle llegó un cura apellido
cura apellido Luna, que fue el primer párroco que tuvo el barrio del Líbano. Ese cura lideró la campaña fuerte por sacarse cabaret de ahí, y el doctor Guanchi Arango lo copió y logró el éxito que él quería, sacar esos cabarets de ahí. Bueno, el tema del cambio de la avenida del ferrocarril, de la carrilera del ferrocarril que acabó en la década de los 50 y la transición a la avenida Pedro de Heredia, ¿cómo se vivió? ¿Qué recuerdos tiene de eso? Esa avenida, yo recuerdo, yo me iba a Pelaitico a ver pasar el tren. Sí. En los años 51, 50, el tren creo que fue quitado en el año 51 cuando el gobierno de Laureano Gómez, nos quitaron el tren. Entonces cuando llega Rojas Pinilla, que le da golpe a Estado Urdaneta, llega él con el ánfula a hacer una buena autopista y una buena avenida. Y el hombre llegó con muchas ánfulas a hacer una buena avenida que cruzara toda la ciudad, porque era de suma importancia. Hacer esa avenida. Entonces, pues Rojas Pinilla comienza a hacer la avenida y la avenida recibió el nombre Avenida Rojas Pinilla. Pero cuando en el año 57 le dan el golpe de Estado a Rojas Pinilla, el gobierno de turno le cambia el nombre porque eso no podía llevar nombre de dictador. Cuando le colocan el nombre de Pedro Heredia en honor al fundador de Cartagena, que yo pienso que un mal nombre, porque tuve el aeropuerto de San Andrés, le quitaron el nombre y que Bicentenario volvieron a colocarle el nombre de Rojas Pinilla porque eso fue una obra, una labor de Rojas Pinilla, fue el que le dio vida comercial y vida importante a San Andrés. Oíste, entonces lo que te puedo hablar de la avenida Pedro Heredia, que se llamó inicialmente Avenida Rojas Pinilla. Bueno, hay un punto muy importante en la historia de esa zona, los arrozales, especialmente en la zona en donde después se hizo Villarrosita, que se inundó y eso. ¿Qué Sí. recuerdo tiene usted de los arrozales? Me recuerdo de eso, lo que es el Pozón y Villarrosita eran sembrados de arroz. Yo cuando peló iba con mi papá a cortar arroz porque mi papá era negociante de granos. Todo lo que es Villarrosita, el Pozón, esa parte eran sembrados. ¿Sabes cómo se llamaba eso? Se llamaba palenquillo. ¿El nombre de la finca? Todo eso se llamaba palenquillo, lo que es Villarrosita y la parte donde está el Pozón. Entonces ahí íbamos a cortar arroz, eran unos arrozales grandes, ¿oíste? Entonces mi papá iba a cortar arroz y esa es una tierra muy, muy agrícola. Es cuando después vienen las invasiones y se llama Pozón porque eran unas pozas grandes, era un barrio de mucho aposamiento. Villarrosita después le clavaron que Villaposita, porque siempre se niega. Bueno, el tema de la llegada a esa zona a finales de la década de los 60 de los curas Manuel Pérez, Domingo Laín y Jiménez, después líderes del ELN. ¿Tiene algún recuerdo de eso? Y yo sé que ellos llegaron ahí en sus movimientos izquierdosos, pero ellos me han habido de los movimientos de izquierdas. Yo estuve mucho tiempo vinculado cuando llegó el padre Camilo Torres a Cartagena. Yo era de extrema izquierda en Cartagena y en Colombia. Pues me aparté y de eso sí no tengo muchos recuerdos. El único recuerdo que tengo fue padre Camilo Torres cuando llegó a la Universidad de Cartagena, el único recuerdo que tengo de ellos. Eso de más curas no. Te voy a hablar la historia del padre García Herrero, que inició su Minuto de Dios en Cartagena, inició la fuente. De ese sí te puedo comentar algo. Cómo inició él aquí su Minuto de Dios, después se fue a Bogotá. Allá siguió con su labor pastoral. Pero esos curas que tú me comentas no recuerdo mucho. Bueno, ¿cómo recuerda lo de Camilo Torres, la llegada del padre? Cuando Camilo Torres llegó a la Universidad de Cartagena fue una locura. Una cosa impresionante porque la gente tenía un sueño de un cambio con Camilo. Era un tipo revoltoso, de buena oratoria, un cura muy inteligente. Pero Camilo comete el pecado de irse al monte sin ser fusilero, sin ser guerrillero, sin nada. Lo convencieron y ya lo fregaron. Porque él tenía que estar dentro de la ciudad siendo un ideólogo. Lo llevaron en el monte y allá lo fusilaron. ¿Oíste? Es lo que puedo recordar de Camilo, pero cuando llegó aquí a la Universidad de Cartagena, un cura muy entusiasta llenó las tribunas y la gente lo seguía con mucho fervor. Cuando murió sentimos mucha nostalgia con la ida del padre Camilo. Bueno, el padre García Herrero, mucho tiempo en el seminario San Carlos Borromeo. Sí. ¿Qué recuerda de él? De él lo recuerdo estando pelado cuando estaba en Emisora Fuente, que yo me iba peladito a cantar, ahí estaba el radioteatro de Emisora Fuente, ahí en la calle del Sargento Mayor, ahí hacían los programas y entonces teníamos locutores como Edgar Perea, Napoleón Perea, que eran los locutores en esa época en sus pininos. Y ya García Herrero estaba haciendo vueltas a países de la ciudad, él comenzó aquí, le fue muy bien, hizo una labor pastoral muy buena. Se fue a Bogotá, creó el Minuto de Dios, que yo creo que es una gran muestra de pastoral y de servicio
a toda la población colombiana, lo que ha hecho el padre García Herrero con su Minuto de Dios. Bueno, otro recuerdo que podamos en este momento expresar. No, los grandes recuerdos que está que uno jugaba mucho la pelotica de caucho. No existía el softball, el béisbol se jugaba muy somero en la cabaña. Jugábamos con la bola de trapo y el bate de matarratón. Jugábamos cuando venía el verano, nos íbamos a jugar allá o con la bolita de caucho. Es lo que te puedo recordar de mi época, que jugábamos al trompo, las niñas jugando a la peregrina, no había televisión, un radio que para escucharlo uno tenía que andar una amiga que nos tocaba en Cartagena echar el agua en hombros. Los grandes recuerdos que es la ciudad, en las casas de barro, todavía aquí las casas eran de barro en Palma. O sea, la ciudad, aunque la gente quiera decir, la ciudad ha progresado demasiado. Una ciudad que no tenía ni acueducto, ni tenía energía, ni tenía luz, ni tenía emisora, ni tenía nada. Hoy en día está una ciudad con todos los servicios. Pero en fin, nosotros queremos más y más y más. Pero la ciudad se ha avanzado bastante. Bueno, retomando para finalizar ya el tema de los prostíbulos, ¿cuál cree usted ha sido el o los prostíbulos más importantes de la ciudad, los más famosos, los con más mujeres? Los de aquí fue el Príncipe, esos son los vuelos más maravillosos, el Danubio Azul y el Prince Vigal. Fueron los escenarios de prostitución, ahí llegaban gringos, cuando venían las fragatas de Estados Unidos, llegaban los gringos allá, yo ahí medio aprendí a hablar inglés, porque en la época mía la ciudadanía era a los 21 años, no podía estar yo mucho ajetreo con ellos porque yo medio masticaba el inglés. Como era un estudiante excelente en mi colegio, yo aprendía mucho, entonces me iba a rebuscar con ellos. Uno recogía mucho lo que era la cajetilla de cigarrillos, el Ken, el Marlboro, el Lucky Strike, toda esa cantidad de cigarrillos que eran maravillosos. Uno las cajetillas las guardaba como un recuerdo y con esa jugada tenía un valor cada cajetilla de esas. Bueno, los burdeles de Manga, también muy famosos. Los de Manga sí los conocí poco, esos estaban alrededor del terminal marítimo, cuando la entrada era por acá de los lados de la avenida Jiménez. Después fue que le cambió la avenida acá del lado del puente de Basurto. Pero la entrada al muelle de Manga era por acá donde está la avenida Jiménez al final. Ahí hay unos cuantos prostíbulos, habían unas cosas ahí. Me recuerdo que hablaban una tal Gertrudis, que era muy famosa, pero eso sí no logré conocerlo, porque ya ese era otro ambiente diferente, que era el prostíbulo de los portuarios. Bueno, otros recuerdos, algo más que anotar. No, yo creo que a grandes rasgos hemos hecho el recuento maravilloso. Decirte que el único colegio de importancia que está en aquel sector es el Colegio Santo Tomás de Aquino, del famoso Maestro Alcalá. ¿Dónde quedaba? Eso quedaba, Susan de queda Amberes, el primer callejón de Amberes, el sector Don Bosco. Ahí había un cine que se llamaba Cine Don Bosco, un cine como cultural. Daban peliculitas, entonces al frente estaba el colegio de Maestro Alcalá. Ahí estudiamos todos los muchachos de Bruselas, del Prado, de Amberes, Barrio España, Andalucía, Piedra de Bolívar, de Boston, sector La Candelaria y sector Camino en Medio. Digamos, todo ese combo de muchachos ahí nos reuníamos porque era el único colegio de importancia en ese sector. Después vino el profesor Arrieta, que fue el famoso Liceo Cartagena. Después hubo la proliferación de colegios impresionante. Eran 2 centros educativos que teníamos en ese sector y los colegios Sociedad Mora Cartagena. Eso ya lo tenía la doctora, lo tenía la profesora Judith Porto de González. Que después esos colegios que eran del Estado, la Sociedad Mora Cartagena, después eso se convirtió en una sociedad privada. Esa familia se quedó con todos esos colegios, un colegio en zinc. Oíste, hermano, eran en zinc, de aluminio, y un aluminio que era fresco. Pero vimos después que esos colegios desaparecieron, ella se quedó con los lotes y usufructuó de esos lotes. Es lo que te puedo decir de esos colegios de la Sociedad Mora Cartagena. Bueno, en sus comienzos, ¿cómo se llegaba a Olaya Herrera o Caimán? ¿Cuál era el transporte? La ruta de buses, había una ruta de buses que se llamaba Popa Olaya. La ruta de buses era la única ruta, aquí no había más nada. Después, cuando ya se abre la avenida Pedro, cuando llegamos había unos buses de Cayombilla que se parqueaban frente a la Plaza de Toro, porque todo eso era desierto ahí. Se creó el barrio Zaragozilla, un señor apellido Lora, cuando se crea el Hospital San Pablo, allá en los años 50, General Lora viene y invade todo ese terreno ahí, que antes todo el mundo aquí cogía tierra y la secaba y era de ellos. Entonces ese señor Lora tenía unos cultivos de candia. Era una fruta, un cartón alimenticio que el caldo lo daba espesito y muy delicioso. Entonces General Lora, le decíamos, él andaba con un poco de charretela, un poco de medallas.
todos esos lotes los cogió para él y después los va vendiendo. Ahí creo que hay uno que tiene un taller Ramírez Lora, que es el que tiene ese tallercito ahí, que fue la única herencia que quedó él, pero lo demás, el Kiko Lora, Carmenza Lora, que fue esos bolistas, eran bisnietas y nietas de él. Es lo que te puedo comentar, los cultivos de candia que había pero el barrio de Cayombilla, después por el otro lado, cuando se funda hablar del eso no llegaba en la ruta de buses. Entonces, se dejaban callando que está hoy el cuartelillo de Ceballos. Ahí dejaban los buses a la gente y la gente se iba caminandito hasta acá por donde está el coreano, había unos callejones ahí, porque esa avenida del Bosque no existía. ¿Oíste?